Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver aplicaciones de la derivada. Entre los temas que vamos a abordar, que es en la primera parte del práctico, rectas, tangentes y normal, teorema de Rolle y teorema del valor medio. Bueno, esto de las aplicaciones de la derivada, ustedes como ya han visto en la teoría, nosotros siempre vamos a hacer un abordaje en forma relevante de los temas para saber cómo vamos a acceder para poder ejecutar el práctico de la mejor manera. La ecuación de la recta tangente en un punto, en una función, vamos a visualizar que la recta tangente en un punto, o sea que dado un punto A y su respectiva imagen f de A, sobre la función en el recorrido de la misma, f, cuya función responde a la formulación y igual a f de x. Esta recta tangente se vincula con la derivada de la misma función la cual estábamos analizando. Si esa función obviamente es una función continua en el punto x igual a A, nosotros vamos a poder acceder a sacar la recta tangente. Si ustedes recuerdan, la pendiente de la recta tangente es justo la función derivada evaluada en el punto x igual a A. Eso me estaría dando entonces la pendiente de la recta tangente. Como ya tenemos la pendiente de la recta tangente y también tenemos el punto AF de A, me va a permitir entonces encontrar una ecuación que pueda presentarse. Así el punto vamos a tener el A, f de A, nuestra derivada evaluada en A, que es justamente el valor de la tangente de θ, que es el ángulo que forma esa recta que vamos a obtener con la horizontal, o con el eje de las X, si hago el corte, ¿no es cierto? Ese valor de la recta tangente, la pendiente, para poder encontrar la ecuación, tiene que ser, es un número real, porque la estamos evaluando en la función derivada, y vamos a tomar, para poder sacar la recta con una inclinación, o sea que sea una recta oblicua, la inclinación debe ser distinta de cero. La ecuación de la recta tangente, en la que se relaciona el punto y pendiente, como ustedes ya han visto en la otra asignatura, o incluso hemos estado siempre abordando, es I igual a M por X menos A más F de A. Obviamente, el punto que estamos analizando es nuestra relación pendiente-punto. Si M es justamente la F' evaluada en A, o sea, la derivada de la función que estamos analizando y evaluada en el punto A, que equivale a la tangente de θ, podemos escribir entonces que la ecuación de la recta tangente va a ser igual a I igual a F' en A, o sea, el valor que hemos obtenido de la pendiente, por X, que es en forma general, una variable, de nuestra variable, menos A, más F de A, que sería el valor que me va a permitir acceder a la ordenada de origen, porque acá falta hacer el producto, trabajarla, y voy a encontrar entonces una función que va a ser la equivalente a la recta tangente. Esta va a ser entonces nuestra ecuación de la recta tangente, que pasa por A, f de A, y que tiene pendiente f' en A. Como aplicaciones de la derivada, también vamos a ver la ecuación de la recta normal en un punto de una función. Nuestra recta normal, recordemos que dada la pendiente de una recta M1 distinto de 0, o sea, me dan una recta cualquiera, yo sé que vale M1 que es distinto de 0, o sea que tiene una inclinación, es oblicua, y utilizando la propiedad para poder acceder o ver que relaciona las pendientes entre dos rectas, si yo hago el producto de las mismas, eso es igual a menos 1, en la que se vinculan las pendientes de dos rectas. Si ese valor justamente me da menos 1, o sea que el valor del producto resulta el menos 1, significa que son esas dos rectas perpendiculares, ortogonales o normales entre sí, en algún punto donde se han cortado. Quiere decir que los cuatro ángulos que se forman
al cortarse esas dos, al intersectarse esas dos rectas, son de 90 grados o ángulos rectos, los 4 ángulos que se cortan, porque son perpendiculares y también se dice ortogonales o normales, de ahí es que viene la recta normal. Entonces, así, si yo tengo que M1 por M2 es igual a -1, y ese M1, en nuestro caso, que ya habíamos analizado, si teníamos la recta tangente, que era igual a la ecuación que acabamos de escribir, y donde la pendiente era justamente la derivada evaluada en A, y eso equivalía a hacer la tangente de tita, que era distinta de 0, entonces nuestra pendiente M2, que sería perpendicular, ortogonal o normal a la pendiente de la recta tangente, va a ser justamente la opuesta recíproca de la misma. O sea, -1 sobre f' en A. Y también, como tengo el punto A, f de A, en ese punto es donde van a presentarse la perpendicularidad. Por lo tanto, si considero que ya tengo la pendiente y tengo el punto AF de A, puedo construir la ecuación de la recta normal que pasa por AF de A y cuya pendiente equivale a el opuesto recíproco de la derivada evaluada en el punto A. O sea que yo tengo una función, conozco cuál es su formulación, saco la derivada, la evalúo en A. Si ese valor no me da 0, puedo saber que esa era la pendiente de la recta tangente. Al sacar el opuesto recíproco de ese valor, me va a proporcionar la pendiente de la recta normal. Vamos a ver ahora un ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta tangente de la curva f de x igual a x cubo menos 1, y me dan el punto P menos 1 menos 2. Sabemos que la ecuación de la recta que pasa por el punto es I menos f de A, si yo lo traigo al primer miembro, ¿se acuerdan que habíamos puesto I igual a M por X menos A más f de A? Si lo traigo al primer miembro, entonces me va a quedar I menos f de A igual a M por X menos A, donde M es la pendiente de la recta. De acuerdo a la definición anterior, hemos visto que vamos a necesitar que nuestra pendiente M sea la derivada evaluada en A. A es justamente el valor X que corresponde al punto que me dieron de dato, ¿sí? Al punto P que tiene el A, en este caso sería menos 1. Por la ecuación de la recta tangente debemos encontrar entonces su pendiente. Entonces, nuestra f' de x, obviamente, va a ser igual a, esta es la función, derivo, entonces va a ser 3 por x al cuadrado, menos la derivada de 1, que va a ser 0, entonces me queda menos 3x al cuadrado. Encuentro lo que es la función derivada. ¿Está bien? O sea que en este ejercicio nos pedían que encontremos la ecuación de la recta tangente. Nos dieron la función, nos dieron el punto. Entonces vamos hacia eso, a escribir la ecuación de la recta tangente. Entonces evalúo en E-1, que era el valor que me dieron en el punto. O sea, el x igual a menos 1 es nuestro A. Reemplazo los valores, me queda 3 por menos 1 al cuadrado, me da 3. Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f, si yo la grafico, obviamente, me va a permitir ver que escribimos, obviamente, i más 2, quiere decir que cuando yo reemplazo el valor 3, me queda, bueno, me pedían que lo evalúe en menos 2, perdón. El punto era en menos 2, entonces evalúo el punto en menos 2, acá en menos 1, y el valor de la pendiente ya tengo 3. Quería que pase por el punto menos 1, menos 2. Entonces, i menos menos 2 me da i más 2 igual a 3 por x menos menos 1 me da más 1, y resolviendo
distribuyo el 3, el valor 3x más 3, luego me queda I más 2 igual a 3x, puse menos 2 acá y lo dejé al otro menos 2, ¿no? Ahí tengo un errorcito. Vamos a tachar entonces. Bueno, acá se solucionó, pero este 2 no va, ¿no? Vamos a escribir, pluma. Acá está mal este no va, porque ya pasó para allá. O sea, tenía que haber restado ambos miembros por menos 2, entonces me queda 3x, 3 menos 2, más 1. Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente la encontré, es esa, y igual a 3x más 1, que pasa por el punto menos 1, menos 2. Gráficamente, dibujamos la función x cubo menos 1, y vemos que en el punto menos 1, 2, la recta 3x más 1, fíjense en que pasa corta en 1, que sería el valor de la ordenada al origen, y el menos 1, como puede verse ahí en esta gráfica, me estaría dando el menos 2, que es justo el punto donde veo la recta tangente que pasa por el punto menos 1, menos 2, y que corresponde a ser recta tangente de la curva que hemos analizado. La pendiente de esta recta es justamente 3, que era el valor de la derivada. Ahora, si yo quiero la ecuación de la recta normal, será justamente, como hemos visto recién, haciendo menos 1 sobre f', que en este caso, como la pendiente era 3, el opuesto recíproco me da menos 1/3. Entonces, también quiero que pase por el punto menos 1, menos 2. Escribo la ecuación de esa recta, y más 2 igual a menos 1/3 por x más 1. ¿Me siguen, no? Cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Ok? Estaba viendo el chat. Bien. Si quieren alguna pregunta, si lo pueden hacer hablando, para mí va a ser más fácil, porque así no tengo que abrir el chat. Bien. Pues si no, por abrir el chat se me frena y no puedo seguir avanzando en el... Ahí está. Bueno, a ver, espero que no me haya equivocado. Y más 2, distribuyo el menos 1/3, entonces y va a ser igual a menos 1/3 de x, menos 1/3, menos 2. Ahí no me equivoqué. Entonces, haciendo las cuentitas, me queda que y es igual, como recta normal, la ecuación de la recta normal, que pasa por el punto menos 1, menos 2, y igual a menos 1/3 de x menos 7/3. Ven que se visualiza siempre la pendiente de la recta. La ordenada al origen la obtengo una vez que resuelvo al despejar y. Ven que acá no es que pasa por 2. Cuando uno resuelve, esta pasa por 1, y esta pasa por menos 7/3. Ahí está la grafiquita, y 7/3, menos 7/3 es un poquito en valor absoluto más grande que 2. Porque si fuera 6/3 sería 2 menos 7/3, ese es el punto donde veo la ordenada del origen, la pendiente negativa, y pueden observar que los ángulos que se forman son de 90 grados. Acá, bueno, tenía que ser perpendicular, lo quise hacer, pero me salió fierito. Ahí está, ¿sí? 90 grados, los 4 ángulos que se forman, porque ambas rectas, al hacer el producto, como ustedes podrán ver, esta tiene pendiente 3, esta tiene pendiente menos 1/3. Si las multiplico, el valor me da menos 1, porque son ambas ortogonales entre sí, son rectas normales, o sea, una es la recta normal de la otra y la otra de la una. Bien, veamos otro ejemplo.
determina en qué punto la curva y igual a x por raíz de x, la recta tangente es paralela a la recta 3x menos y más 6 igual a 0. Este ejercicio yo lo saqué que se tomó en un parcial. Entonces vamos a prestar atención porque indirectamente lo que me están dando son datos que debo tomar porque me dan la función. Estamos bien ahí, ¿no es cierto? Me dicen la función, la curva que yo tengo que analizar es la curva y igual a x por raíz de x. Y quieren que obtenga la recta tangente de manera tal que esa recta tangente que pasa por algún punto de la curva que estamos analizando sea paralela a esta recta que me dan como una ecuación. Entonces, ¿cómo voy a abordar este problema? Nosotros sabemos que la derivada de la función que me dieron la voy a necesitar para evaluarla en un punto donde sea la recta tangente que corresponda y que sea justamente una recta paralela a la que se me dio como una ecuación igualada a 0. ¿La ven? Entonces, si yo presento mi función de esta manera, para poder sacar la derivada, la voy a trabajar, que es x por la raíz cuadrada de x, haciendo con la suma de los exponentes en igual base, me queda que y es igual a x a las 3 medias. De ahí puedo sacar la derivada, que va a ser, baja el exponente, 3 medios por x elevada a la 3 medios menos 1, que sería 2 medios, con tal que me da 1 medio. Esta sería nuestra ecuación primera. O sea que tengo 3 medios de raíz de x, sería nuestra función derivada que, para poder encontrar esa recta tangente que estoy buscando, la tendría que evaluar en un punto que haga alguna coincidencia. El valor de esta pendiente, que es una pendiente general, que de acuerdo al valor que yo le vaya dando a x, voy a ir ubicándola sobre el desarrollo que tiene el recorrido de la función. Va a ser tangente punto a punto, se va a ir movilizando y voy a tener de acuerdo al punto. Ahora, ¿dónde la tendría que evaluar? Como se nos pide que la recta tangente tenga el mismo valor que la recta tangente de la parábola con la de la recta que se me dio de dato, o sea que es 3x menos y más 6, lo que vamos a hacer, lo que quiere decir es que las pendientes de esa recta con mi recta tangente tienen que ser iguales, tienen que ser paralelas. O sea, las rectas van a tener la misma pendiente, tanto la de la recta tangente como esa que me están dando, porque me dice que sea paralela a esa. Para poder visualizarla de la ecuación 3x menos y más 6 igual a 0, ¿qué hacemos? Despejamos y. ¿Cuál sería la pendiente de la recta tangente y igual a 3x más 6? ¿Quién me puede contestar, por favor? 3. 3. Bueno, no es porque era del ejercicio anterior, casualidad que me dio también 3. Justamente la pendiente de esa recta tangente va a tener que coincidir, porque me pedía eso, ¿no es cierto? Que la pendiente, si son paralelas, la pendiente de esta recta, que me la dieron en forma implícita, la función de esa recta, yo tomo esa pendiente y yo sé que tiene que coincidir con la pendiente de la recta tangente a la que le llamé MT. Y ese va a ser mi relación 2. Entonces ahora, vinculando las relaciones 1 y 2, ¿qué hacemos? La M tangente que me da la pendiente
que sería de la recta tangente que pasa por algún punto que desconozco, pero en este caso, al saber que es la derivada de la función dada, la igualo a 3, porque deben ser coincidentes. Entonces, ¿ahora qué hago? Despejar X. Despejo X. ¿Cuál es el objetivo de despejar X? Para encontrar ¿qué cosa? Si yo El encuentro punto donde la recta es tangente. exactamente, porque va a ser el punto, pero sobre la derivada, donde justamente vale 3. Entonces le voy a ver la correspondencia, que sería el punto A, que voy a necesitar, y ese A, justamente, fíjense, si pasa, se simplifica el 3, pasa a 2, entonces quiere decir que el X va a ser igual a 4, porque es un número real. El 4 es el único que me da 2, ¿no es cierto? La raíz cuadrada. Ahora, como yo sé que la función es y, o sea, ya me olvido de la derivada que obtuve, el a. Ahora necesito el punto, necesito el i. El i lo voy a obtener reemplazando el x igual a 4 justamente en la función, que sería i igual a 4 a la 3 medio. 4 a la 3 medio sería 4 al cubo raíz cuadrada. Y ese valor me da i igual a 8. O bien puedo hacer la raíz cuadrada de 4 es 2, y luego lo elevo al cubo, y ahí ven que es 8, ¿verdad? Entonces ya tengo, por fin, por lo tanto, de la recta tangente que pasa por el punto, 4, 8. Y la ecuación de esa va a ser justamente, como tengo el punto, tengo la pendiente, porque era la pendiente paralela. Va a ser la i de la recta tangente menos 8 igual a 3, que era la pendiente que obtuvimos a través de, que era paralela, ve que tiene la misma pendiente cuando despejaba una o la otra, por x menos 4, que es el valor a. El a, f de a. Entonces, operando, encuentro la ecuación de la recta tangente, que sería la ecuación de la recta tangente. ¿Ven que es paralela? A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ven que es paralela? La ecuación de la recta tangente, pero pasa por el punto 4, 8. Ahí tienen en el trabajo práctico las aplicaciones de la derivada, y recuerden que los ejercicios con asterisco son de resolución optativa, que acá podemos ver que no hay ninguno de resolución optativa. Entonces, en el primer punto dice definir recta tangente y recta normal de una función en un punto, interpretar gráficamente. Nosotros lo hemos definido, y la interpretación gráfica ustedes la van a completar, y van a mostrar de que justamente la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de una curva es justamente el que corresponde a la derivada, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, y lo van a armar bien bonito y lo van a escribir. Lo mismo van a hacer con la de la recta normal. Y van a ver la relación que hay entonces entre las pendientes de la recta tangente y la pendiente de la recta normal, cómo la obtenemos. Recuerden que el producto de las dos tangentes me da menos 1, de ahí es que la recta normal tiene pendiente a la derivada evaluada en A, o en el recíproco opuesto, o el opuesto recíproco. Es menos 1 sobre. O sea que si la pendiente fuera negativa, por ejemplo, menos 7, ¿cuál sería el valor de la pendiente de la recta normal que le correspondería a menos 7? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirme la pregunta? Sí. Si yo tengo una recta tangente cuya pendiente es menos 7, ¿cuál sería el valor que le correspondería a la pendiente de la recta normal? Profe dijo que era menos 7. Si la pendiente es menos 7, ¿cuál sería el valor?
Un séptimo séptimo. positivo. Séptimo sería así. Ah, muy bien. Bueno, dije así para que ustedes escuchen bien. Perfecto. Es el opuesto recíproco. Tienen como resolver entonces el punto 1, la primera parte que sería el A, que no está, pero bueno. El B, dada la función f de x igual a b, que es muy similar, nada más que yo hice otro ejemplo, 4x menos, perdón, x cubo menos 4x, encontrar la recta tangente, la recta normal, que pasa por el punto 1 menos 3, y representar gráficamente. Es parecido al ejemplo que resolví. En el punto C dice, sea la parábola y igual a x cuadrado, hallar el punto donde, hallar el punto donde la recta tangente sea paralela a la recta y menos 4x igual a 5, y determinar la recta normal en el mismo punto, representar gráficamente. ¿Se entiende la consigna? Hemos visto algo similar, entonces esto es para que ustedes lo puedan resolver. Si tienen alguna duda, me preguntan. Como tengo la función, voy a sacar la derivada, voy a igualar las pendientes a través de una que va a ser nuestra incógnita, que va a ser el x de la derivada, igualada a la pendiente que va a resultar de despejar y. Luego, con ese x voy a encontrar el y correspondiente al f de a. Con ese punto, después, en el mismo punto, voy a sacar la pendiente de la recta normal. Y van a ser el gráfico correspondiente de esa parábola, de la recta que me dieron de dato, y de la que es paralela. Gráficamente, uno la sacaría sencillo porque trazaríamos la paralela y vería en qué punto intersecta. Pero con exactitud vamos a sacarlo a través del cálculo. En el punto D, hallar la ecuación de la recta tangente y normal a esta curva. En el punto 0,3. Me dan el punto, necesito la ecuación de la recta normal en esta, con esta función. No me piden que la grafique, solamente me dicen que encuentre la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo voy a hacer? Me están dando una función que dice menos x cuadrado por y más 6x menos y cuadrado por x cuadrado más 4y menos 12. Esta función... Es una para derivada implícita. no se te escucha bien, podés... Perdón, profe, ahí. Romina. Romina, ahora sí te escucho bien. Dime. Decía que es una derivación implícita. Exactamente, esta función, ve que es una función que está dada de la forma f de xy igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando encuentre la fórmula de la derivada, o sea, me queda y' igual a, en relación a x e y, y solo Claro. tengo que reemplazar 0 y 3, ¿que no? Claro. Cuando tenga el y', lo voy a evaluar en el x igual a 0 e y igual a 3, porque esta función justamente me está dando 0, 3, 0, 3, 4, 5, bueno, me está dando un punto que permite que yo pueda acceder. Ahora, cuidado, porque acá cuando vayan a derivar, ¿cómo va a ser la derivada de esta? Acá tengo Menos. el producto de dos funciones. Entonces me va a quedar la derivada de esta Menos por esta. 2x por y. Muy bien. Menos x cuadrado por y'. Bien, acá. Menos 2x, o sea, por y. La derivada de una por la otra sin derivar, menos x cuadrado por, ¿cómo es esta? Y'. Exactamente, porque la derivada es, ay, me salió, parece una x, pero es una y', ¿no? Esta salió ahí. Bueno, así se entiende. Más, así vamos a poner ahí el más, así borramos eso. Más. Ahora esta, ¿cuál es la derivada de esta? 6, bien ahí. Menos
También Acá hay que hacer tengo lo mismo que otra antes. vez un producto. ¿Cómo va a ser esto? Menos 2i por i Bien, prima. muy bien. Por x cuadrado. La otra sin derivar. No se olviden de Profe, eso. profe, Vamos a poner un paréntesis, ¿no? Sí, es menos 2i por i prima, ¿que no? sí. Porque te baja por y prima, por la otra sin derivar. Acá el menos lo estoy sacando, ¿no? O sea, estoy haciendo con el más, vamos a poner acá más, el producto, después vamos a afectar el menos. Me queda ahí cuadrado. Por 2x. Bien. Ve que la derivada no es complicada, pero cuidado, porque hay que sacar factor común y prima en los términos que aparezcan. ¿Está bien? Que son 3 términos. ¿Ven? Este i, acá hay otro i, acá hay otro i. ¿Cuál es la derivada de 4i? 4i prima. Muy bien. Es cuestión de estar atentos y no distraídos. Bueno, 4i menos 0. Entonces ya ahí puedo poner igual a 0. Acá tenemos un término donde aparece i'. Acá voy a distribuir, voy a tener otro término que voy a tener i'. Acá hay otro y acá hay otro. Sacan factor común y despejan i'. Luego el i' lo reemplazan donde diga x por 0, donde diga i3. Y van a tener un valor numérico que corresponde al i'. Con ese valor van a poder tener la pendiente. Ahora, ¿cómo encuentro la recta tangente? Tengo Con el el punto. punto y la pendiente. Exactamente. Ven que en esta función era complicado despejar el i. No me interesa cuál era la función, no me piden que lo grafique. Pero yo, al tener el punto y la pendiente, voy a poder construir la ecuación de la recta tangente. Y como tengo la pendiente, voy a sacar la otra pendiente que corresponde a la normal, encontrar el valor. Cualquier cosa, lo mismo, vuelven a mirarlo y van a poder hacerlo. Ahora después dicen el ejercicio E, determinar el punto donde la recta tangente a la gráfica de esta función, igual a 3x cuadrado, forma con el eje 0x, o sea, con el eje de las abscisas, un ángulo de 60 grados. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la pendiente de la recta que correspondería a la derivada también era igual a la tangente de θ, que es el ángulo que se forma entre la recta horizontal y la inclinación de la recta tangente que quiero analizar? Entonces es un dato indirecto para encontrar la tangentita, o sea, la tangente de θ, que va a corresponder a la pendiente de nuestra recta tangente. Con ese valor, tienen la función, van a igualarla a la pendiente, van a tener el x, con el x van a tener el y de ahí sigue. No me pide la recta normal, pero si quieren la pueden también calcular para poder entender. ¿Está bien? ¿Está claro qué es lo que hay que hacer, chicos? Si no, repetimos rápidamente. ¿Lo puede repetir, profe? Bien. Habíamos visto, no, esta es la que la pendiente, a ver si puedo escribir, sí, m, es igual a la derivada de la función que estemos analizando en el punto A. Y así el A. ¿Está bien? Y este valor también corresponde a la tangente de θ. A ver. Acá puedo ver en la definición de aplicaciones de la derivada en esta. En esta diapo, m es igual a f', que es igual a la tangente de θ. Si me está diciendo que forma el ángulo de la tangente, forma un ángulo de 60 grados, entonces yo pongo, en vez de θ, pongo 60 grados, y voy a encontrar un número. ¿Cuánto vale la tangente en 60 grados? Ya tengo el valor de la pendiente.
Ahora volvamos al ejercicio. Acá. Ya tengo el valor entonces de la pendiente. Y tengo la función. Saco la derivada, igualo a ese valor. Entonces voy a encontrar el x que corresponda al punto A, f de A. El x igual a f de A, tengo el punto, tengo la pendiente, que es la que me dieron también de datos. Profe, entonces la pendiente de la recta tangente sería igual a la tangente de 60 grados. Exacto, porque ahí dice, determina, mira la consigna, determinar el punto donde la recta tangente a la gráfica, que es 3x cuadrado, forma con el eje 0 tita un ángulo de 60 grados. O sea, a ver, vamos a volver a otra gráfica, ya lo habíamos visto, acá, bueno, veamos en esta. Fíjense, si yo marco el ángulo, este ángulo, supongamos que ese sea 60, este también es 60. Y es el mismo que si yo trazo en esta una recta, así, ven el 60, o sea, es el ángulo que se forma con la recta horizontal, que en este caso sería el eje 0x. Este sería tita, que es el mismo tita que está aquí, que es el mismo tita que era el de la paralela. Ven que la inclinación de la recta tangente forma con una recta horizontal un ángulo tita. Si yo le saco la tangente de tita, porque es la recta tangente justamente por eso, saco la tangente de tita, ese valor me daría la pendiente de la recta, que en este caso era 3. Si ustedes ven, o qué tendría que hacer para encontrar cuál sería el tita si me dan que la pendiente es 3. Saco el arco tangente de 3, me va a dar el ángulo en radianes, que ustedes lo van a tener que llevar a grados haciendo la conversión. Ustedes saben que pi es equivalente a 180 grados. Entonces, el ángulo que yo estoy sacando al sacar el arco tangente de 3, lo voy a encontrar en radianes. Lo multiplico por 180 y lo divido por pi, y ese va a ser el número. Bien, ahora entraríamos a ver, con eso terminaríamos lo que era el ejercicio 1. Para poder hacer el 2, necesitamos ver el concepto relevante de lo que nos aporta el teorema de Rolle. Fíjense que en todas estas aplicaciones que estamos viendo, justamente este práctico se llama aplicaciones de la derivada, vamos a acudir a la derivada. Y cuidado, porque cuando vayan a tener un parcial o algo, pueden confundirse con los teoremas que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que para ver las cuestiones donde se involucraba la continuidad, acá vamos a ver el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, que no es lo mismo que el intermedio, porque en estos dos teoremas va a quedar involucrada nuestra derivada, que son aplicaciones de la derivada. Bien, lo que dice el teorema, yo voy a poner directamente las hipótesis y la tesis, la demostración, todo eso lo tienen que aprender ya para el final. Ahora nosotros vamos a hacer la aplicación en la práctica. Dice CAF de X continua en un intervalo cerrado AB, como ya lo saben hacer, y derivable en el intervalo abierto AB, que significaba que la función sea continua en el intervalo cerrado, que era continua en todos los puntos interiores del AB, y que sea continua en el punto A, en el punto A, de acuerdo a cómo está ubicado en este intervalo, hacia la derecha, y que sea continua en el punto B hacia la izquierda. Lo que ocurre después, fuera de ese intervalo, no nos interesa. Tiene que ser continua en el cerrado. Y que la función sea derivable en el intervalo abierto AB. O sea que puede presentar, si la función era continua en el AB, puede presentar que no sea derivable en el A por la izquierda, o que no sea derivable en el B por la, no, dije mal, en el A por la derecha, o en el A por la izquierda, pero sí debe ser derivable en todos los puntos interiores. Y además tiene otro requisito,
que f de A sea igual a f de B. O sea, en los extremos del intervalo, en A y en B, la función toma el mismo valor. Este teorema, como ya hemos visto los otros teoremas, me dicen que las hipótesis, si se cumplen estas hipótesis, es aplicable el teorema, y entonces puedo asegurar que existe al menos un C que está en el intervalo abierto AB, o sea que es un punto interior del intervalo cerrado AB, tal que la derivada, en un punto que está dentro de ese intervalo, va a tomar el valor 0. O sea que el teorema tiene 3 hipótesis para poder cumplirse y poder asegurar que lo puedo aplicar. Si alguna falla, no puedo aplicar el teorema, no puedo decir que no exista el punto C donde la derivada sea 0, sino que lo que contesto no es aplicable, no puedo asegurar nada. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué me está diciendo? Veamos esta función. Esta función es continua en el cerrado. Es derivable porque podemos ver que claramente la gráfica es suave. Muestra así, sube y baja. Y me dice que, también podemos ver que f de A es igual a f de B. Ay, mira, no he puesto el igual ahí, pero f de A y f de B coinciden, ¿ves? Entonces, quiere decir que existe, como en este caso, aunque sea un puntito, un C, que está dentro del intervalo, de manera que la derivada en ese C es 0. Y si la derivada es 0, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente es 0. Y si es 0, quiere decir que es horizontal. ¿Tiene el techito? Me está dando que es horizontal. Veamos otro ejemplo. Vemos esta que cumple, la función es suave, que quiere decir es derivable y continua en el intervalo cerrado. F de A es igual a F de B. Y en este caso podemos ver que tengo varios puntitos donde la derivada es 0. El teorema me decía, la función es continua, es derivable, f de A es igual a f de B en los extremos, entonces al menos hay un punto. En este ejemplo podemos ver que tenemos más de un punto. Puedo ver que hay 3 puntos. Dice que la conexión es inestable, también me dice, ay, hoy estamos complicados. Veamos otro ejemplo. Tengo esta función que es una recta. Es continua en el intervalo AB, pero es una recta porque es una constante. F de A es igual a F de B en todos los puntos. ¿Sí? Podemos ver, es derivable, sí, la derivada de una constante me da 0. Que de entrada nomás ya puedo ver que es 0 en todos esos puntos y tengo infinito C donde la derivada va a ser 0. Porque una constante es continua, es derivable, y f de A va a ser igual a f de B en todos los puntos, ¿no es cierto? Cumple con las condiciones, y es verdad, y tiene infinitos puntos donde se hace. Eso es como una visualización. Ahora vamos a ver qué dice el teorema del valor medio, o también se llama teorema de Lagrange. ¿Está bien? Veamos las condiciones. Sea f de x continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB. No me dice nada que f de A sea igual a f de B, no me dice nada. Con que sea continua y derivable, ya lo puedo aplicar. Ahora, si se dan las dos hipótesis, es continua, es derivable, entonces existe un C que está en el intervalo abierto entre A y B, tal que la derivada va a tener el mismo valor, la pendiente, la f' en un punto interior, va a tener el mismo valor que el que yo obtendría en hacer la diferencia entre f de B menos f de A sobre B menos A, donde B menos A es justamente la amplitud del intervalo, porque si B es el valor mayor, A es el menor, hago B menos A, y ese valor me da la amplitud del intervalo. Hago el cociente de esos dos valores, y el numerito ese me da un valor numérico.
ese valor numérico correspondería a la derivada en algún punto, y ese punto justo está ubicado entre A y B. Miren qué potente. Es como un captador de pendiente. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo general. Por ejemplo, f de A es distinto a f de B. En el caso en que f de A sea igual a f de B, fíjense en cuando yo hago f de B menos f de A, si fueran iguales, eso me daría 0, que sería un valor de pendiente horizontal. En este caso estoy dando una generalización. Bueno, acá podemos ver que, a ver, esperen, la función es continua en el intervalo cerrado. Es suave, ven que es derivable. Y podemos ver que hay algún punto donde justamente, un punto aquí vemos, tiene la misma pendiente, o sea que es paralela a la pendiente que se genera al hacer f de A menos f de B, bueno, f de B menos f de A, dividido B menos A. Ese valor, ese numerito, me da un valor de la pendiente de esta recta, que es paralela en esto. Ahora, en este caso, fíjense, tengo una función que es continua en todos los puntos del intervalo cerrado, es derivable y puede verse porque es suave, no tiene ninguna punta, no se escapa, no tiene ninguna discontinuidad. ¿Sí? Recuerden que sea derivable no significa que sea, que sea continua, no significa que sea derivable. Entonces yo tengo que analizar la derivabilidad en el intervalo que se me dé. ¿Sí? Y puedo visualizar que como esta es suave, aparte de continua, es derivable. Bien, en este caso entonces se genera, al hacer la diferencia f de b menos f de a, una inclinación, y al dividirlo por la amplitud del intervalo, me da un número que corresponde a la pendiente de esa recta secante entre el punto AF de A y el punto BF de B. Y resulta que va a haber, como en este caso, dos valores, un C1 y un C2, que va a tener la pendiente que se ha generado porque he podido aplicar el teorema. Ahora, si yo tengo una recta, obviamente, entre f de b menos f de a dividido a menos b, la pendiente que se va a generar es justamente la pendiente de esa recta. Entonces ahí voy a tener infinitos puntos que van a corresponder a esa pendiente. En este caso tenía un punto, en este 2, y en este caso que puedo tener infinitos puntos entre todos esos que van a ser interiores al intervalo. Se entendió cuál es el objetivo de esto, ¿no es cierto? Encontrar una pendiente determinada y ver si se cumplen las condiciones de las hipótesis del teorema de Lagrange. Hay puntos que tengan en el interior del intervalo que estoy analizando la misma pendiente. Ahora, como habíamos dicho, en el caso particular que el f de b sea igual a f de a, reemplazo y ese valor me va a dar 0. Y si es 0, es el teorema de Rolle. O sea que el teorema de Lagrange, otra vez, así como habíamos tenido alguna vez el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio, el valor intermedio me daba una generalización que lo incluía a Bolzano. Bueno, en este caso, el teorema de Lagrange, o teorema del valor medio, medio, no intermedio, también lo absorbe al teorema de Rolle en el caso particular que f de b sea igual a f de a. La idea de hacer todo este repaso de los teoremas es que ustedes se familiarizan, se acuerdan de qué son las condiciones. Recuerden, continua en el cerrado, derivable en el abierto. Con eso, el teorema de Lagrange me asegura que hay algún punto interior en el intervalo que estoy analizando donde la pendiente es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y ese punto C se encuentra en el interior del intervalo. Vamos a ver entonces ahora algún ejemplo. Veamos una aplicación del teorema del valor. Ahora vamos a hacer un problemita, miren. Como una aplicación, ¿no? Para que ustedes se imaginen.
un automóvil pasa por dos controles camineros separados entre sí por 10 kilómetros. El primero, o sea, por el primero, se entiende, ¿no? Pasa por dos controles, el automóvil, zoom, después pasa por el segundo, zoom, y hay un registro que dice que en el primero pasa a las 12 horas, y por el segundo pasa a las 12:04. La velocidad máxima permitida en la región es de 120 kilómetros por hora. Entonces, claro, como ha tenido captaron la imagen y registraron el tiempo. Entonces, ¿hubo infracción al tope de la velocidad o no? ¿Tendrá multa o no tendrá multa? ¿Se entiende el problema? ¿Cómo lo visualizamos para llevarlo al teorema de Lagrange? Veamos en un gráfico. Tenemos acá la estación A y la estación B. En la A, que era a las 12 que pasó por la estación A, tengo una f de A, que no me interesa, o sea, yo no conozco la velocidad, porque ha tomado el registro, pero no toma la velocidad a la que venía el vehículo. Y pasa por el punto B a las 12:04. ¿Sí? Y sabemos que distan entre la estación A y la estación B, tengo 10 kilómetros. La velocidad, ¿cómo puedo registrar a qué velocidad venía? Fíjense que podría haber hecho el recorrido en ese camino, en ese interín, porque yo conozco el valor A, f de A, que es el punto donde está la estación A. Y después tengo el B, f de B, que es el punto donde está la estación B. Puede ser que para que pase por las distintas estaciones podría haber ido en forma directa, puede haber sido un camino, una trayectoria así, obviamente va a ser creciente, porque si pasó de A hasta B, o podría haber ido zigzagueando, no sabemos, ¿sí? Hasta que llega al punto B. Pero yo tengo lo que sería el cociente incremental. Yo sé que si saco la velocidad como un promedio, puedo saber ese valor. El f de t sería justamente la trayectoria del vehículo, que podría haber sido cualquiera de esas que están en verde, en azul o en roja. La f de la función que estamos analizando, obviamente que es continua en ese intervalo entre A y B, porque si pasó entre las dos estaciones, fue y anduvo. Es derivable porque yo estoy sacando la velocidad, y justamente sería el límite del delta de espacio sobre el delta de tiempo. Entonces estoy sacando la variación del espacio con respecto al tiempo. Y puedo sacar entonces la velocidad instantánea o promedio. Ahora, como sí se dan esos dos valores, fíjense que con los datos que tengo, que la distancia entre las dos estaciones era de 10 kilómetros, y que el delta de tiempo, que sería el B menos A, lo tengo, quiere decir que va a existir un C que esté en ese intervalo entre A y B, que me va a permitir ver y visualizar si se ha excedido en algún momento en ese trayecto la velocidad que me dicen como máxima velocidad 120. Y eso que le están dando bastante, podría haber sido 80, ¿no? Bien. Sabemos entonces que ese f', que es f de b menos f de a, donde f de b menos f de a, yo tengo la diferencia, que es dato, que son los 10 kilómetros que distan las dos estaciones. ¿Me siguen, no? El b menos a sería 4 minutos. Entonces nuestro f', de acuerdo a las condiciones que estamos calculando, sería 10 kilómetros sobre 4 minutos. Eso me da 2,5 kilómetros por minuto. Lo llevemos
a horas. ¿Está bien? Porque como era 120 kilómetros por hora, y esto está en minutos, si yo sé que 60 minutos equivalen a una hora, se entiende que estoy haciendo ahí, ¿no? A ver, prima. ¿Ven? 60 minutos es una hora. Entonces yo voy a simplificar minuto con minuto, lo multiplico a 2,5 por 60, y bueno, si era 2 por 60 ya me da 120. Esto me da 150 kilómetros por hora. Mayor que 120 kilómetros por hora. ¿Qué puedo decir de ese piloto que ha excedido la velocidad máxima permitida? Una infracción. Hubo infracción. Que hubo infracción. Sí, tiene una multa, porque con el teorema del valor medio no sé a qué velocidad iba, pero en algún punto seguro que la excedió. Y lo hice a través del teorema del valor medio. Bueno, esto era como una aplicación que tiene un contenido como diciendo, ah, mirá, con qué lo podía haber sacado, ¿no? Está bueno, ¿no? Bueno, Sí, ahora profe, está bueno. Un veamos. irresponsable que está. ¿Cómo? Un irresponsable que estaba manejando. Claro, porque no, capaz que todos pasan despacito cuando pasan por el control, pero en el trayecto, ahí se escapó, porque obviamente el tiempo ha sido superado. Y miren, ¿no? Con el teorema de Lagrange, como diciendo, seguro que es continua, es derivable, y lo vemos acá. Bueno, consecuencias del teorema del valor medio. Sea f continua en el intervalo cerrado AB, y derivable en el AB. Fíjense que cuando yo hablo como consecuencia del teorema de Lagrange, quiere decir que también lo estoy incluyendo al teorema de Rolle, porque es de mayor amplitud, ¿no? Entonces dice, el teorema nos decía que existe un valor C que pertenece al intervalo abierto, de manera que la derivada toma un determinado valor que se encuentra en un punto que está dentro del intervalo. Entonces, sea f continuo en el AB y derivable en el AB, y el f' de x, o sea, el número que yo obtengo al evaluarlo, me da mayor que 0, para cualquier punto que esté en el intervalo AB. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Que justamente el profe, cuando nos conectamos para ver si no había inconvenientes, porque tengo inconvenientes en el aula que me dieron, como la compartimos con otra asignatura, entonces si no se termina horario, yo no puedo ingresar. Bien, sacando de fuera del tema esto. Él entonces viene a revisar eso, no es que hace un control, sino es para ver, porque tiene acceso a ver por qué no funciona el Zoom. Y ahí él comentó que habían llegado ustedes a ver las aplicaciones del teorema, de si es creciente o no. Entonces yo sé que la derivada se mantiene positiva, o sea, yo estoy diciendo que la recta tangente en el movimiento que va desde el punto A hasta el B, que va modificándose, o sea, la función derivada, la f' de x, en todo el intervalo AB va a ser mayor que 0, porque las características que se cumplen, entonces puedo ver que la función es estrictamente creciente. Porque no ha tenido ceros, ha sido siempre positiva, por ejemplo, que la derivada me dé x² más 1. Ve que ese valor nunca va a ser ni 0 ni negativo. Entonces yo puedo decir, ah, si la derivada es esa, seguro que es creciente, y es estrictamente creciente. Ni siquiera puede tomar valor 0. Después dice, si la función es continua, justamente análogamente, es derivable en el AB. Y resulta que la derivada presenta una formulación, la función derivada, de manera que es negativa para todos los x que estén en el intervalo abierto. Entonces, ¿cómo va a ser esa función? Si la pendiente va a ser negativa en todo el intervalo, ¿entienden? Las pendientes para los distintos puntos, el punto que yo le dé cualquiera que esté dentro de este intervalo, resulta que me da un número negativo. Entonces va de bajada.
va a ser estrictamente decreciente. O sea que también el valor del teorema, las consecuencias del teorema del valor medio, me da una información que habla del crecimiento de la función. Si es estrictamente decreciente o estrictamente creciente, de acuerdo al valor que dé. Y obviamente, si la función que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, y la derivada me da 0 para todos los puntos, me está diciendo que la función es una constante, porque si en todos los puntos del intervalo va a ser 0, es porque era una constante. ¿Está ahí? Bueno. En el punto 2 del práctico, ¿qué dice? Enuncia e interpretar gráficamente el teorema de Rolle. Si lo vimos, ustedes van a volver a repasar y lo van a enunciar. El teorema de Rolle tenía las 3 hipótesis, además de ser continuo en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Qué condiciones tenía f de A con f de B? Eran iguales. Entonces existe un C, y bueno, bla, bla, bla. Ahora, tenemos que hacer los ejercicios, tenemos varias funciones, la F, la G, la H, la I, la J y la K. En el punto 2, en el punto B, dice, dada todas estas funciones, analizar si en cada función es posible aplicar el teorema de Rolle en el intervalo indicado, y en los casos que ocurra, hallar el valor de C interiores al intervalo, tal que el f' en C sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces yo digo sí, sí es, entonces vamos a tener que encontrar cuál es el C. Cuando reemplazo la función derivada, pongo en vez de xc, la igualo a 0, y veo, o sea, cuál es el valor que hace que sea 0 en el interior. Lo captan, si es que se cumple. Si no se cumple, ahí dice, después veamos. Entonces tengo esta que es una función polinómica. Obviamente la función polinómica es continua en los reales, entonces seguro es continua en menos 1, 3. ¿Será derivable? Sacan la función derivada. La evaluamos en los extremos, y si hago f de menos 1, ¿cuánto me daría? 1 más 2 son 3, menos 3, 0. Si le evaluamos en 3, 9 menos 6 menos 3, 0. O sea, f de menos 1 es igual a f de 3. Por lo tanto, sí se cumplen las condiciones. ¿Está bien? ¿Me siguen? No lo estamos escribiendo, pero creo que sí se entiende. O sea que sí se cumplen las condiciones. Entonces acá decía, en los casos que ello ocurra, que es, por ejemplo, en el caso de la función f de x, haya los valores de C interiores al intervalo, tal que el f' en C sea igual a 0. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para encontrar el C? Derivar la función. Bien. Después evaluarlo. A y el B en una derivada. No, ya está hecho eso. ¿Cómo saco el C? O sea, yo saco la función derivada. Perfecto. No O sea, era hago f', el F. hago f' en C. En realidad hago f' de x, ¿no es cierto? Para sacar la función derivada de esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Hagamos un hito. 2x menos 2. Bien. 2x, disculpen la lentitud, pero así vamos a... Bueno. Si es derivable, esta función es continua, la función derivada, ya hemos visto, la función es continua, es derivable para todos los puntos interiores. Perfecto. Ahora, estoy usando el teorema de Rolle. Hemos comprobado que f en menos 1, que me daba 0, era igual a f de 3, que también me daba 0. ¿Sí? Se cumplen las hipótesis. Continua
derivable y que f de A es igual a f de B. Ahora quiero encontrar dónde f' en C es igual a 0. Tengo la función derivada general. ¿Qué voy a hacer ahora? Hacer el cociente. No. Hago, mira, f'. En vez de x voy a poner c. Y la voy a igualar a 0, que es lo que dice ahí. Entonces acá en vez de x voy a poner c. Entonces, ¿cómo me quedaría? (2c menos 2 Lo igual a igualaría 0. 0. Entonces quiere decir que 2c igual a 2. Si esto es igual a 0, ¿está bien? Sí, ¿Cuánto vale c? 1. Bien. ¿Y dónde está ubicado este c que acabamos de encontrar? Entre menos 1 y 3. Sí, está dentro. ¿Ves? Sí, El 1 está en el intervalo. Pertenece al intervalo, no es los extremos justamente, pero ahí fíjense que lo que daba 0 era el f de menos 1 y el f de 3. Yo quiero que la derivada sea 0. Y este pertenece al intervalo menos 1, 3. Ah, bien. El 1 está ahí adentro. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ve que hay que reflexionar lo que dice el teorema. Cuando yo ahora, porque no les hice, pero sí habíamos hecho algunos, cuando quería encontrar el c correspondiente a alguna derivada, como hemos hecho con la recta normal, si yo decía que la pendiente tenía que ser 3, hemos despejado el x. Acá es algo similar, pero en este caso yo quiero saber que la pendiente es 0 en este caso particular. Si hubiese sido en el teorema del valor medio y yo quiero que la pendiente sea 3, bueno, igualo a 3 la función derivada y despejo cuál es el valor o los valores de c que darían como pendiente o función derivada evaluada en un punto, me daría 3. ¿Sí? ¿Queda clara la consigna? Tienen varias funciones para poder visualizar. Ahora, si no, fíjense en el punto 2i, dice, en los casos en que el teorema no es aplicable. ¿Cuándo el teorema no va a ser aplicable? Cuando falla cualquiera de las tres hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Porque no es continua en algún punto de la función, del intervalo, ¿no es cierto? Si no presenta alguna discontinuidad, o bien es continua pero no es derivable en algún punto, o bien f de A no es igual a f de B, porque ahí dice que yo quiero que se cumpla el teorema de Rolle. Entonces, si no se da cualquiera de las tres, ¿qué digo? No es aplicable. No es aplicable. Entonces, ¿se podría afirmar que no existe algún valor C, ahí no les dejo espacio, en el que f' de C sea igual a 0? Yo puedo decir que no tenga ningún valor C que esté en el interior donde la derivada sea 0, o sea que la recta tangente tenga pendiente horizontal, o sea, sea horizontal. ¿Yo puedo asegurar eso? No. No. Cuando no es aplicable no puedo asegurar. Yo te digo, no es aplicable. Punto. Quiere decir que puede tener, puede que sí, puede que no. No puedo decir que no tiene, porque puede ser que sí tenga. No puedo asegurarlo. Lo que sí puedo Profe, asegurar es que no es aplicable porque no se dan las hipótesis. Sí, iba a preguntar si es que se podía justificar haciendo un ejemplo. claro, cuando es falso, podés poner un contraejemplo. Pero el contraejemplo sería justamente, si te está dando la función porque no se cumple, lo tenés que mostrar. O lo podés visualizar, podés usar un graficador y decir, ves, no tiene, pero no me lo contó el teorema del Rolle. El teorema de Rolle es un teorema de condiciones suficientes.
Si se cumplen las hipótesis, puedo asegurar que existe el C que está en el interior del intervalo. Si no se cumple, no puedo asegurar nada. ¿Está bien? No lo puedo aplicar, entonces no lo uso. Eso quiere decir que puede ser que sí. Lo que pasa es que el teorema de Rolle es como un GPS. Si se cumple, vos podés asegurar que sí hay cosas ahí. Si no se cumple, bueno, no te sirve el teorema. Pero no te dice que no. Usa otro recurso. ¿Queda clara la cuestión? Profe, gracias. Bien. Ahí tienen entonces ustedes para practicar. Veamos, avancemos un poquito más. En este otro punto, dice, ya es con la aplicación del teorema del valor medio, que ustedes han visto que ya hemos visto, el teorema del valor medio me da que la función en A evaluada en el punto A me da un f de A, la función en B me da un f de B, o sea que f de A es distinto de f de B, o puede ser igual, no me interesa cuánto toma el valor en A y en B. Lo que a mí me interesa es que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Si se cumplen esas condiciones, el teorema del valor medio me dice que hay algún punto interior donde la derivada va a tomar el valor de una pendiente de recta tangente en algún punto de la curva que tiene el mismo valor que obtendría al hacer f de b menos f de a sobre b menos a. Ese mismo valor tendría algún punto, me da una paralela, que hay un punto tangente en cualquier punto de la gráfica que va a tener esa misma pendiente. Eso es lo que me decía el teorema del valor medio. Yo quiero que ustedes capten que el teorema del valor medio me da una pendiente. Esa pendiente que yo obtengo en los extremos del intervalo, le trazo una paralela a la curva que daría la gráfica del recorrido en ese intervalo cerrado, donde hay algún punto en el interior que tiene la misma inclinación, o sea, la misma pendiente que esa que le di como patrón. Yo digo, mira esta inclinación. Bueno, hago una paralela, intersecto en uno o más puntos sobre el recorrido de la gráfica y tiene la misma inclinación que se me está dando. ¿Sí? Ahora creo que queda más claro para ustedes, espero, lo que dice el teorema este. ¿Y cómo yo sé que esa inclinación está relacionada con la curva? Y porque la derivo, hago la f de x, y si quiero saber en qué punto ocurre, igualo al valor que obtuve como pendiente, al hacer la diferencia en los extremos, dividido la amplitud del intervalo, y ese numerito lo igualo. Y despejo el valor de C, que puede ser, si me da una cuadrática, pueden ser 2 valores, si era una cúbica, pueden ser 3 valores, y si obviamente la función no era continua o no era derivable, yo no puedo asegurar nada. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces después en el punto E dice, me dan 3 funciones. La f de x, la g de x y la h de x. Aplicar, de ser posible, el teorema del valor medio en cada una de las siguientes funciones en los intervalos indicados. O sea que esta función yo la tengo que analizar en el 0,1. Esta función la analizo en el 0,2. Esta función la analizo en el 1,2e. Acá está la grafiquita. Esa es la gráfica. Ven que la apertura es negativa, las raíces cuando x vale, si lo factorizo, quedaría x por 2 menos x. Las raíces son 0 y 2. Y el intervalo que quieren que analice en el 0, 1. ¿Este era el intervalo? No, el intervalo era 0, 1. Ahí yo vería ese valor si es que tendría el intervalo 0, 2, que no es el problema que le han dado, ¿no? La inclinación iba en 0, vale 0, y en 1 me estaría dando otra pendiente.
puedo dibujar. Esta sería la pendiente. ¿Sí? ¿Hay algún punto? La función es continua, es derivable, entre 0 y 1 no hay problema. ¿Hay algún punto que tenga la misma pendiente? Y si se cumple, entonces, si hay uno, bueno, ahí parece, ¿no? Hay un punto interior. Si quiero saber cuál es, ¿qué voy a hacer? Saco la diferencia de f de 0, me daba 0, f de 1 me da 1, porque si pongo 1 es 2 menos 1, 1, dividido 1, me da 1, esta pendiente, ven que se ve que la y igual a x, porque acá esto es 1, 1, y igual a x, la pendiente es 1. Entonces, ¿qué hago? Saco la función derivada, la igualo a 1, y voy a encontrar el valor que está entre 0 y 1. ¿Está? Bueno. Tengo que borrar, si no, no me deja avanzar. Chete, que yo usé el... Bien. Ahora vamos a ver cómo sería el otro ejercicio. Fíjense que las funciones que se les está colocando son funciones bastante accesibles. Esta función está dada por ramas, que es la g de x igual a 3 menos x cuadrado sobre 2, o bien podría haber sido 3 medio menos x cuadrado sobre 2 si x es mayor o igual que 1. O sea, para los menores o iguales que 1, hasta el 1, hasta acá, tiene esta gráfica. Y para los x mayores que 1, ven que esta sería la y igual a 1 sobre x, pero solamente tomo esta parte de la rama. ¿Qué es lo que tendría que ver? La función, gráficamente, fíjense que en x igual a 1, ahí me quedaría 3 menos 1 es 2, dividido 2 me da 1, y el límite también me daría 1, y acá el límite por la derecha, cuando x tiende a 1, de 1 sobre x, también me da 1. La función es continua. ¿Será derivable? Bueno, entonces sacan las derivadas, comprueban. Como la función es continua, lo puedo hacer por ramas, saco la derivada de arriba, la de menores que 1 con la de otra, y veo si dan el mismo valor. Bueno, ahí se puede ver si es o no derivable. Ahora, en realidad, lo que tengo que hacer es, los extremos, eso sería f de 0, me daría, ¿dónde veo el 0? En esta rama. Me daría 3 medios, y ahí se lo ve. En esta rama. En la otra rama tengo que evaluar el 2, que me daría 1 medio, como ven este valor. Y tengo una inclinación que me da eso. Independiente, porque yo no analicé si justo la conexión es suave. En apariencia parece que sí, pero yo lo tengo que comprobar derivando en el punto donde está hecho el empalme, en 1. La derivada en 1 tiene que ser el mismo valor por derecha y por izquierda, o lo puedo hacer a través del límite del cociente incremental de ambas, para un lado y para el otro. Yo sé que f de 1 vale 0, ¿no es cierto? F de 1, no, f de 1 vale 1. Estoy hablando macana, ¿no? F de 1, 3 menos 1 es 2, 2 sobre 2, 1. Sí, está bien lo que dije. ¿Está mal dibujado esto? Es que es f de 1. El intervalo es entre 0 y 2. F de 0
es 3 medios. Y luego tenemos el f en 2. Bueno, amén de eso, disculpen que justo tuve unas interrupciones y me desconcentré un poquito. Bueno, ahí pareciera que tengo un C1 entre el C. Y acá también, ¿ven? El paralelo. Ahora, puede ser que me lo dé el teorema o puede que no, porque si la función no era derivable en el punto 1, yo no podía asegurar nada, pero si sí es derivable, sí veo que tiene puntos, hay 2 puntos. Pero no sé si me los dio el teorema o no, porque eso lo van a tener que hacer ustedes. Ve que viendo la gráfica, yo sé que hay 2 puntos, pero el análisis hay que hacerlo en forma particular. Y por último, esta grafiquita, que es la del logaritmo natural de x, en el intervalo 1, 2e, que es el dibujito que acá más o menos viene a ser el 2e, que es un poquito, ay, ¿ven? Ay, si yo uno los 2 puntos, hay un punto que se pueda ver. Bueno, eso lo van a hacer y ya creo que con el pantallazo lo pueden ver. Ahora dice, en el otro punto, considerar la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos x menos 12, e encontrar la ecuación de la recta secante que une los puntos menos 2, menos 6, 4, 0. Quiere que encontremos la recta secante. Emplear el teorema del valor medio para determinar un punto C en el intervalo menos 2, 4, tal que la recta tangente sea paralela a la recta secante obtenida en el punto, ay, 2i no, en el punto I, ahí está mal puesto. En el punto I, ahí voy a poner paréntesis. Y en el punto 3 dice presentar la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto X igual a C, representar en un mismo sistema de ejes cartesianos la gráfica de F, la gráfica de la recta tangente y la recta secante que habíamos pedido en el punto I. Todas en el punto C. Bueno, más o menos esto es lo que les están pidiendo, ya les estoy dando la gráfica, ¿no? El intervalo que les habían pedido era en el menos 2, 4. Como podrán ver, esta sería la recta secante que se está pidiendo, que ustedes ya saben sacar con el delta de I sobre el delta de X, hacen los delta de I porque tienen los 2 puntos, el delta de I sobre el delta de X, sobre el delta de X, van a encontrar la pendiente de esa recta secante. Y eligen cualquiera de los 2 puntos teniendo la pendiente. Y el punto, por ejemplo, el 4, 0, o el que más les guste, o el que más bronca le tenga, y tienen el punto, tienen la pendiente, van a sacar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos, que va a ser la secante, que pasa por A y que pasa por B. Y me da, entonces, una recta a la cual yo le voy a tomar la pendiente, porque quiero que esa recta pendiente tenga en algún punto C, que no es que sea interior, ¿ve? Es un punto C que pertenezca a la gráfica, donde tenga la misma pendiente. ¿Se entiende la consigna? Y es justamente una paralela a esa. Y vamos a encontrar la recta tangente por ese punto. Y si quería la recta normal, también ustedes la iban a poder sacar. En el práctico no he visto un problemita de este tipo, entonces vamos a dar eso, porque en una de esas piden eso en un parcial o en un cuestionario, y bueno, veamos cómo lo haríamos. Acá, ¿qué me están pidiendo? Determinar los valores de los parámetros A y B para que la función f de x igual a ax menos 3, si x es menor que 4, y menos x cuadrado más 10 menos b, si x es mayor o igual que 4, cumpla las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo 2, 6.
Y luego me pregunta, una vez que ya haya hecho eso, ¿dónde se cumple la tesis? O sea que quiere que yo encuentre el punto C donde se cumpla la tesis. Primero voy a manipular esta función encontrando los parámetros A y B, de manera que yo pueda asegurar que hay un punto interior donde, al intervalo 2, 6, donde se cumplen las condiciones del teorema, entonces yo puedo asegurar que sí hay un C. Y después me dice, bueno, decime cuál es ese C. ¿Se entiende la consigna? ¿Qué haríamos primero? ¿Qué decía el teorema del valor medio de Lagrange? Ahí lo transcribo. ¿Se acuerdan? Tenía dos hipótesis. Que sea continuo en AB. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una condición que va a ser continua en AB. Y que sea derivable en AB. Entonces ahí tengo otro vínculo a través de las derivadas, voy a poder trabajarlo y encontrar, entonces una vez que encuentre las dos, chácate, vamos a asegurar que C es un punto interior del intervalo y va a tener la pendiente que se va a determinar en los extremos. Primero, se debe asegurar entonces que la función sea continua en el intervalo 2, 6. Por las características de la función, es la unión entre dos ramas que son polinómicas. Por la izquierda de 4, esta sería una recta. Si x es menor que 4, sería polinómica. Y por la derecha de 4, tendría una cuadrática, que si x es mayor que 4. Al 4 lo dejo ahí en stand-by. Cada rama es continua en los reales. Entonces, en realidad, lo que tengo que analizar, y va a ser un vínculo para poder encontrar la continuidad, un punto que está en el interior, porque fíjense en que entre 4 y 6, entre 2 y 6, ahí está metido el 4. Y es el punto donde me va a servir para vincular las dos ramas y observar y exigir que sea continua. ¿Sí? Entonces, en x igual a 4 se debe cumplir que el f de 4 sea igual al límite, cuando x tiende a 4 de f de x, que sea igual a L, y ese valor sea único y finito, y listo. Entonces ya digo, cumple la primera hipótesis, o el I hace que sea conmutativo, o sea, que cumpla la continuidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, o sea, de ax menos 3, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha, que va a ser menos x cuadrado más 10 menos b. ¿Eso qué sería? Este límite me da, cuando reemplazo, el límite cuando x tiende a menos 4, a 4, de ax menos 3, me queda 4a menos 3, igual, y cuando x tiende a 4 por la derecha, me quedaría 4 al cuadrado, que es 16, menos 16, más 10, menos b. Con tal que me quedaría, trabajando, el b lo paso para allá, me queda 4a más b, igual a menos 3. A ver, hice bien las cuentas. Menos 16 más 10 me está dando menos 6. Este 3 pasa sumando, más 3 me queda menos 3. Ay, bien, sí lo hice bien. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Miren que este problemita estuvo en algún parcial y no había nada parecido con parámetros en el práctico. Bueno, en el ejercicio 2, no, la segunda hipótesis ahora que debo cumplir es que sea derivable. Y obviamente la función ya sé que va a ser continua, pero si se cumplen ciertas condiciones, pero voy a sacar el vínculo de la derivabilidad, que sea por derecha y por izquierda el mismo valor de la derivada. O sea que la f', la función derivada por la derecha, que si yo saco la derivada, me va a quedar a. Y por la izquierda, no, al revés dije, ¿no? Por la izquierda es a. Por la izquierda de 4. Y por la derecha me quedaría
la f' de x por la derecha en forma general, sería igual a menos 2x, porque esto 10 es una constante y b también. Me quedaría menos 2x. Pero como la estamos analizando en x igual a 4, a tiene que ser igual a menos 2 por 4. O sea que estas dos, obviamente que si estoy a la izquierda de 4, como es la pendiente de esa recta, ese valor no está en función de x, es a. Y en cambio, a la derecha, la multiplico por 4 porque x toma el valor 4 cuando el límite lo tomo en el 4, ¿no es cierto? Me queda menos 2 por 4 que me da 8. Por consiguiente, encontré que a es igual a menos 8. ¡Qué suerte! Entonces ahora, con ese valor que tuve en 2, me voy hasta el 1 y reemplazo, y me quedaría 4 por a, que vale menos 8, más b, igual a menos 3. Haciendo las cuentitas, me dio que b es igual a 29. Entonces ya con este a y b, hago la presentación de la función zeta. Nuestra f de x es menos 8x menos 3. Hago el reemplazo. Si x es menor que 4. Y menos x cuadrado menos, fíjense en el b era 29, le tengo que sumar 10, entonces me da menos 19. Si x no es 6, si x es mayor o igual que 4. Ya tengo la función. Obviamente la función cumple las hipótesis del teorema del valor medio, y porque de ahí obtuve los valores de los parámetros. Seguro que sí. Justamente lo hemos basado y le hemos exigido a esos parámetros para poder cumplir las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces ahora puedo asegurar que es aplicable el teorema del valor medio en el intervalo 2,6. ¿Sí? Seguro se van a cumplir porque resultó que va a ser continua en todos los valores que están en el intervalo cerrado 2,6, y además que va a ser derivable en el intervalo abierto 2,6. O sea, era derivable en el cerrado, pero bueno, me pedía con que me alcanzaba que sea en el abierto, pero cumple. Ahora, el otro punto, ¿se acuerda que decía que cumpla las hipótesis? ¿Y dónde se cumplen esas hipótesis? Entonces vuelvo a escribir, ya la presento, función, clase, función. Esta era nuestra función que sabemos que cumple con las hipótesis. Como f es continua y derivable, yo ya puedo asegurar que existe un C que pertenece al intervalo 2,6, tal que el f' en C, como era continua y derivable en un intervalo cerrado, va a ser f de 6, o sea, evaluada en el extremo 6, menos f evaluada en el extremo 2, dividido 6 menos 2, que era la amplitud del intervalo. Para saber el valor de la pendiente buscada, ¿qué hacemos? Necesitamos saber el f de 6. El f de 6, el número 6, está del lado de los mayores que 4, entonces lo evalúo en esa rama. Menos 6 al cuadrado, menos 19, igual a menos 36, menos 19, igual a menos 55. Qué numerito, ¿no? Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, dicen, ¿no? Ahora saco el f de 2. El f de 2, el 2 está en la rama que corresponde a los x menores que 4. Entonces me queda menos 8 por 2, menos 3, igual a menos 16 menos 3, menos 19.
Con estos valores obtenidos, los reemplazo, que quedaría menos 55 más 19, porque es menos 19, más 19, dividido 6 menos 2, que es 4. Y eso me da menos 9. ¿Me siguen, chicos? Cualquier cosa, por favor. Están muy mudos. Profe, Bien. Entonces obtenemos el valor. Ahora obtenemos, digamos, el valor de C. Para poder obtenerlo, obviamente, cuando tomo en la rama la pendiente, que para poder acceder al valor C es menos 9. Y obviamente, menos 9 no es menos 8, que era el valor de la pendiente o la derivada en esta rama. Pero sí lo es en la rama menos 2x, me va a permitir evaluarlo al punto C. Entonces yo pongo menos 9 igual a menos 2 por C. En vez de x voy a poner C, porque ahí es donde. Y fíjense, cuando despejo me da 9 medios igual a 4,5. Y 4,5 sí pertenece al intervalo 2,6, como me lo había prometido el señor Lagrange a través de su teorema del valor medio. ¿Ven? El 4,5 es un punto interior del intervalo 2,6. Entonces, para saber el punto exacto donde la recta tangente a la curva es paralela al valor obtenido, o sea, al valor de la pendiente que era menos 9, cuya pendiente es menos 9 en el f' de C, ¿qué tengo que hacer? Evaluar con ese C que acabo de obtener, que era el 4,5, que es 9 medios, en la función, en la rama correspondiente. Y en la rama correspondiente va a ser el f de 9 medios igual a menos 9 medios al cuadrado, menos 19, me da menos 157 cuartos. Que es más o menos, no, sí da el justito, menos 39,25. Entonces el punto donde la recta tangente es paralela al valor que acabamos de obtener es el 4,5 menos 39,25. Ven que acá, para poder escribir, tendríamos que haber puesto el 4,5 y el menos 39,25, para que la coma sea el par ordenado donde la recta intersecta a la gráfica menos x cuadrado menos 19, porque está de ese lado, porque la otra es una recta, ve que va a tener una recta de pendiente negativa, de ahí se engancha con una curva bien suavemente, menos x cuadrado menos 19, porque justamente ahí va a ser suave, en todos los puntos en el intervalo entre 4 y 6, y en el punto 4,5 menos 39,25, cuando yo trazo la línea que une los puntos f de 2 con f de 6, como es decreciente, seguro que el valor es más chico el de f de 6, como lo hemos podido comprobar, menos 55 es más chico que el menos 19, y acá no decía que se grafique, así que no la vamos a graficar. Bueno, con esto terminaríamos, que va a corresponder al ángulo tita. ¿Está bien? Ve que vino bien para que refresquemos algunas cositas.